La química del porvenir reconocerá que es el espíritu una verdadera substancia, como hoy son tenidos por substancias los ácidos, los óxidos y todos los demás principios químicos. No existe vacío alguno entre lo que llamamos el mundo material y el mundo espiritual. Ambos están constituidos por substancias o elementos en grado distinto de sutileza, fundiéndose imperceptiblemente el uno en el otro. En realidad, la materia no es más que una forma visible para nosotros de los sutiles elementos a que damos el nombre de espirituales. Nuestro invisible e impalpable espíritu hace fluir continuamente de nosotros un elemento de fuerza tan real como la corriente eléctrica que nuestros ojos no ven. Estas corrientes espirituales se combinan con otras corrientes espirituales, y de tales combinaciones salen nuevas cualidades de espíritu, así como de combinaciones de varios principios químicos se forman principios o elementos nuevos o con propiedades nuevas. Si arrojamos fuera elementos espirituales de odio, de pena o de dolor, habremos puesto en acción fuerzas dañosas para nuestra inteligencia y para nuestro cuerpo. El poder de olvidar no es otra cosa que el poder de arrojar muy lejos de nosotros los elementos espirituales desagradables y perniciosos, poniendo en lugar suyo los que hayan de servirnos para vivir sin dolor. Hemos de saber que el carácter de nuestro espíritu influirá siempre, favorable o desfavorablemente, sobre nuestros afectos y sobre nuestros negocios, ejerciendo determinada influencia sobre los demás, como que es un elemento que producirá sentimientos agradables o desagradables en los otros, despertando en ellos gran recelo o plena confianza. El estado de inteligencia que prevalece en nosotros, o sea el carácter de nuestro espíritu, es el que conforma nuestro cuerpo y acaba por darle sus rasgos distintivos, haciéndonos odiosos o amables, repulsivos o atrayentes para los demás. Nuestro espíritu es el que forma nuestro modo de andar, nuestro modo de movernos y nos da los ademanes y gestos que nos son propios. El más insignificante movimiento del menor de nuestros músculos obedece a un movimiento de la inteligencia, a un deseo del espíritu. Una inteligencia determinada, determina siempre un especial modo de andar. Una inteligencia siempre débil, vacilante e insegura, determinará en el individuo una marcha igualmente insegura y vacilante. El espíritu es el que une en un solo conjunto todos los músculos del cuerpo y es también el elemento espiritual que encierra cada uno de ellos. Contemplad a un individuo, hombre o mujer, de esos siempre descontentos, sombríos o melancólicos, o solamente de los que decimos que tienen mal genio, y veréis en su rostro las huellas de la acción de esta fuerza oculta de su espíritu, modelando y constituyendo la expresión singular con que los conocemos. Son muchas las personas que no gozan nunca de buena salud, porque esta fuerza acciona en ellas lo mismo que un veneno y da origen a varias formas de enfermedad. Un pensamiento muy persistente dirigido a un determinado propósito objetivo, especialmente si este propósito ha de ser en beneficio de los demás tanto como en el propio, dará a todos nuestros nervios una fuerza extraordinaria, y no es en realidad más que un sabio egoísmo esta acción que ha de beneficiar a los demás tanto como a nosotros mismos. Desde el punto de vista espiritual, y en este mundo, todos nosotros constituimos una sola unidad, y no somos más que fuerzas que accionan las unas sobre las otras, para el bien o para el mal, llenando esto que nuestra ignorancia llama el vacío del espacio. Estas fuerzas son como nervios que se extienden de hombre a hombre, de existencia a existencia. En este sentido, pues, todas las formas de vida están unidas y fuertemente relacionadas, de manera que bien podemos decir que todos nosotros no somos sino los miembros de un cuerpo único. Un mal pensamiento o una acción mala es como una pulsación de dolor que conmueve hasta el fin de la humanidad a millares de seres organizados. Un pensamiento bueno o una acción benévola causa, pero en sentido agradable, los mismos efectos. Es, pues, ley de la naturaleza, que la ciencia ha demostrado, que no podemos hacer a nuestro prójimo un bien real ni causarle dolor alguno sin que nosotros no participemos también de ese mismo dolor o beneficio. La pesadumbre que causa una pérdida, sea ella de seres queridos o de bienes materiales, debilita mucho la inteligencia y el cuerpo, y nuestro dolor tampoco sirve de nada al amigo o pariente por quien lloramos, sino que más bien lo perjudicamos, pues nuestros pensamientos tristes llegan hasta las personas que han pasado ya a otras condiciones de existencia, y son fuente de dolor para ellas. Una hora de irritación o de mal humor, haya sido expresado o no en palabras, gasta una parte de nuestras fuerzas, sin beneficio para nosotros ni para los demás, creándose tal vez, por el contrario, grandes enemigos. Directa o indirectamente, es indudable que perjudica siempre nuestros negocios.
Las duras miradas y las palabras agrias alejan de nosotros a la gente de buenas costumbres. La irritación o el odio contra los demás son también elementos que contribuyen a la formación de nuestra inteligencia. Todas las fuerzas de nuestro espíritu pueden ser empleadas para nuestro gusto y en provecho propio, del mismo modo que en el plano actual de nuestra existencia podemos contribuir, en una reunión de personas de buena voluntad, con las fuerzas de nuestro cuerpo, a procurarnos alegres distracciones y comodidades. De manera que hacernos capaces de arrojar fuera de nosotros mismos, olvidar un pensamiento o una fuerza que ha de perjudicarnos, es un medio importantísimo para ganar fuerza corporal y claridad de inteligencia, y esta fuerza corporal y esta claridad de inteligencia son prendas seguras de éxito en toda clase de empresas. Es un medio también para fortalecer nuestro espíritu, y no hemos de olvidar que las fuerzas de nuestro espíritu accionan sobre otros seres, aunque se hallen a millares de leguas de distancia, con ventaja o con desventaja para nosotros, por lo cual podemos afirmar que disponemos ya de una fuerza nueva, diferente y aparte de las que son propias del cuerpo, fuerza que está siempre en acción, obrando sobre nosotros mismos y sobre los demás, y aún afirmamos que es la fuerza que está más en acción en todo momento. Pero hoy usamos de ella sin saberlo, inconscientemente, por lo tanto a ciegas, hundiéndonos así en el lodazal del infortunio y del error. Empleada sabiamente y con plena conciencia, esta fuerza nos proporcionaría todos los bienes imaginables. Esta fuerza es nuestro propio pensamiento, y toda idea que surja de él es de capital importancia para la salud y el buen éxito de las empresas. Una fortuna ganada a costa de la salud no puede considerarse un verdadero triunfo. Toda inteligencia se educa a sí misma, en general, de un modo inconsciente, según el peculiar carácter o las cualidades propias del espíritu, y una vez ya hecha esta educación, es imposible cambiarla inmediatamente. También podemos, de un modo inconsciente, haber educado nuestra inteligencia en estado de peligrosa turbación, para nuestro espíritu. Y así nunca hemos de dedicarnos a esta obra en estado de inquietud, temiendo una fuerte pérdida o con el recelo de que esto o aquello no suceda como deseamos, todo lo cual son fuerzas destructoras que malgastan nuestras energías, nos disponen mal para los negocios y nos causan pérdidas materiales y aún pérdidas de amigos. Pidamos persistentemente, y con firme voluntad, aquella condición de carácter que notemos en nosotros decaída o muy débil, y la sentiremos pronto aumentada y fortalecida. Pidamos, por ejemplo, una mayor paciencia, mayor decisión o más claridad de juicio, más valor o más confianza en nosotros mismos, y veremos a crecer estas cualidades. Todas estas cualidades están constituidas por elementos reales, aunque forman parte de lo más sutil, de lo que no puede ser descubierto y reconocido por la química de la naturaleza. El hombre que está descorazonado, desesperado, o bien triste y quejoso, es que inconscientemente ha atraído hacia sí los elementos de estas condiciones de vida, apropiándoselas, debido a que su inconsciente mental está muy mal educado. La inteligencia es de naturaleza magnética, y por esto atrae hacia sí toda fuerza espiritual en que se fija y la hace penetrar en sí misma. Despertemos la idea del miedo, y el miedo aumentará en nosotros en grado sumo. Dejemos de resistir a la tendencia del miedo, no hagamos esfuerzo alguno para arrojar el miedo, y es lo mismo que abrirle la puerta para que penetre en nosotros, esto es, hemos pedido el miedo. Fijemos nuestra inteligencia en la idea de valor, y entonces nos veremos imaginativamente valerosos, y más valerosos seremos, en realidad, cuanto más tenazmente fijemos esta idea en nuestra inteligencia. Esta vez hemos pedido el valor, y el valor ha venido a nosotros. No tiene límite el mundo invisible para proporcionarnos toda clase de cualidades espirituales. Con las palabras pedid, y recibiréis, Jesucristo quiso decir que toda inteligencia que necesite de alguna cualidad, la pida continuamente y llegará a adquirirla. Pidamos, pues, con discernimiento y obtendremos siempre lo mejor. Cada segundo que empleamos en una sabia petición, nos dará un incremento de poder, que nunca es poder perdido para nosotros. Con este esfuerzo ganamos constantemente energías que podemos ir acumulando, pues no las hemos de gastar en mucho tiempo. Lo que necesitamos en todas las empresas no es sino un mayor poder, para alcanzar buenos resultados y llevar adelante nuestra fortuna. Poder para realizar en torno de nosotros todo aquello que nos ha de favorecer y ha de favorecer a nuestros amigos, pues no podremos dar de comer a los demás si nosotros mismos no tenemos con qué alimentarnos.
Este poder no es la misma cosa que reunir en la memoria las opiniones de otras muchas personas o una serie de hechos sacados de los libros, los cuales frecuentemente demuestra el tiempo que son puras ficciones. Todo hecho verdadero, en algún grado o plano de existencia, ha llegado a cumplirse por el poder del espíritu o por las invisibles fuerzas originadas en la inteligencia, obrando sobre otras inteligencias, ya próximas, ya lejanas, pero de un modo tan real como es real la fuerza de nuestro brazo al levantar una piedra. Un hombre puede ser ignorante, y, sin embargo, arrojar fuera de su inteligencia determinadas fuerzas que ejerzan influencia sobre los demás, así estén cerca o lejos, en forma que ha de resultar beneficiosa para su fortuna. Mientras que el hombre estudioso trabajará con toda energía para obtener tan solo una miserable pitanza, y es que en la ignorancia tiene el hombre un gran poder espiritual. La inteligencia no ha de ser como un saco donde se meten hechos y más hechos. La inteligencia no es otra cosa que un poder de acción para alcanzar aquellos resultados que se deseen. Escribir libros no es sino una pequeña parte de la acción que puede ejercer la inteligencia. Los más grandes pensadores primero trazaron el plan de su acción y después actuaron. Así lo han hecho Colón, Napoleón, Fulton, Morse, Edison y otros muchos que lograron remover y conmover el mundo. Obrando de este mismo modo lograremos iguales resultados. Todo plan, propósito o deseo que se relacione con un negocio o con un invento es una positiva producción de invisibles elementos espirituales, y recordemos que el espíritu es como un imán. Empezamos por producir una fuerza que va dirigida a la consecución de nuestro deseo, y si persistimos con energía en el propósito hecho, iremos acumulando fuerzas sobre otras fuerzas, las cuales de este modo se irán fortaleciendo también cada vez más, obteniendo al fin resultados cada vez más favorables. Cuando abandonamos un propósito, antes de haberlo conseguido, lo que hacemos es detener la aproximación de las fuerzas que venían ya hacia nosotros y detener igualmente las que habíamos ya logrado atraer y reunir. El éxito, en todo negocio, depende de la perfecta aplicación de esta ley. La persistencia en un propósito es el mejor modo de atraernos fuerzas o elementos favorables, de modo que sea cada vez más fácil su realización en el mundo exterior. Cuando nuestro cuerpo se halla en el estado que llamamos sueño, estas fuerzas, o sea nuestro espíritu, están en plena actividad, ejerciendo su influencia sobre otras inteligencias. Si nuestro último pensamiento antes de dormirnos ha sido de ansiedad, de recelo o de odio contra alguno, su acción tendrá para nosotros tan solo pésimos resultados. Pero si nos sentimos alegres, confiados y nos dormimos en paz con todos los hombres, entonces nuestro espíritu será el más fuerte y su acción tendrá para nosotros los mejores resultados. Si el sol se pone sobre nuestra ira, o nuestra rabia, nuestro encolerizado espíritu, mientras durmamos, accionará sobre los demás en ese estado, y su acción solamente nos traerá perjuicio. Tenemos, pues, una gran necesidad de cultivar el poder de olvidar lo que puede causar daño en nuestra vida espiritual, mientras el cuerpo descansa, para cambiar aquellos elementos perjudiciales en otros que sean atrayentes de lo bueno. Hoy día son inmensa mayoría los que no piensan nunca en averiguar y comprobar el verdadero carácter de su espíritu. Dejan que su fuerza mental o inteligencia se guíe por sí misma, y cuando se les ocurre una idea que los perturba hondamente, no saben decir, no quiero pensar en ello. De este modo atraen inconscientemente hacia sí elementos o influencias que los perjudican, y sus cuerpos enferman a causa de la clase de ideas y de pensamientos que consienten que tenga su mente. No bien hayamos descubierto el daño que nos causa la persistencia de alguna idea perturbadora, empecemos a poner en acción el poder de arrojar fuera de nosotros esta idea, y cuanto más nos ejercitemos en resistir a estos perjudiciales pensamientos, iremos constantemente ganando más y más poder para la resistencia del mal. Resiste al diablo, dijo Cristo, y el diablo saldrá de tu cuerpo. No diremos que sea lo mismo que un diablo el hecho de hacer mal uso de las fuerzas mentales. Pero no hay duda que tiene aún mayor poder para afligirnos y torturarnos. Un estado de inteligencia triste o melancólico es para nosotros un verdadero demonio. Puede ser causa de enfermedad y puede hacernos perder a nuestros mejores amigos y aún originarnos importantes pérdidas materiales, debiendo tener presente que el dinero contribuye no poco a la satisfacción de nuestras necesidades y a nuestro mayor bienestar, pues sin dinero tampoco podríamos mejorar. El pecado que indudablemente se encierra en la pasión del oro no estriba precisamente en sí misma, sino en amar más el oro que las cosas necesarias que el oro nos proporciona.
para obtener el mayor éxito en un negocio cualquiera, para hacer los mayores adelantos en un arte o para lograr todo el resultado apetecible en un estudio determinado, es de absoluta necesidad que durante el día, en repetidas ocasiones, nos olvidemos de todo y concentremos todas nuestras fuerzas en aquel negocio, en aquel arte o en aquel estudio. Y aún será bueno, antes de entregarnos a ellos, dejar en el más completo reposo nuestra inteligencia, para reunir nuevas fuerzas con que emprender con mayor impulso el objeto propuesto. Estar girando continuamente en torno de un mismo plan, estudio o especulación, el cual llegaremos o no a realizar, es lo mismo que malgastar las fuerzas de nuestro cerebro en hacer girar la rueda de un molino, con lo cual nos estamos diciendo siempre la misma cosa una y otra vez, desgastando nuestras fuerzas en la repetida construcción de una sola idea, labor completamente perdida, pues con la primera vez bastaba, ya que todas las demás no son sino duplicados de ella. Si nos sentimos siempre inclinados a pensar o hablar de un asunto o cuestión determinada y no procuramos olvidarla cuando es menester, poniéndola siempre sobre el tapete en toda ocasión y en todo lugar. Si mentalmente o conversando no nos esforzamos en tomar el tono general de lo que se habla en torno, o no mostramos nunca interés por lo que interesa a los demás. Si hablamos siempre tan solo de lo que nos importa a nosotros, callando cuando se hable de otros asuntos, caemos en el peligro de convertirnos en simples y en verdaderos maniáticos, destruyendo de este modo nuestra propia reputación y nuestra fuerza. El que así obra, acaba por hacer predominar en él una sola y única idea sobre todas las demás, tal vez sin quererlo, pues no ha aprendido a olvidar en determinadas ocasiones su propósito, pretendiendo, además, que los otros se adapten a sus propias miras. Por esta sola razón, ha perdido el poder de olvidar, y no puede ya arrojar fuera de su cerebro la única absorbente idea que ha venido albergando, y así cada vez lleva todavía más hacia dentro esa única idea, rodeándose, a fuerza de pensar y de hablar siempre de lo mismo, de una atmósfera o elemento espiritual tan verdadero y positivo como son los elementos que podemos ver y tocar. Otros sienten en torno de ellos la idea o el pensamiento de otra persona, y lo sienten desagradablemente tal vez, y es que hay quienes son capaces de sentir el paso o el contacto del pensamiento ajeno con un sentido que es innominado todavía. En este sentido, sin embargo, que no siempre nos explicamos ni ejercitamos conscientemente, está el secreto de las favorables o desfavorables impresiones que nos causan a primera vista determinadas personas. De nuestro espíritu fluye constantemente una especie de viva corriente, lanzando al espacio elementos espirituales que afectan a otros, desfavorablemente o favorablemente para nosotros, según que sus respectivas cualidades concuerden mejor o peor y según también la agudeza de sensibilidad que tiene el espíritu con el cual choca el nuestro. Y téngase en cuenta que podemos ser afectados por el pensamiento de otra persona, esté muy cerca o muy lejos de nosotros. Así, podemos decir que estamos hablando con los demás mientras está quieta nuestra lengua, y que fabricamos elementos de odio o de destrucción cuando nos hemos retirado a la quietud de nuestro dormitorio. Un maniático se convierte muchas veces en un mártir, o él, cuando menos, lo piensa así. No hay causa que exija indispensablemente el martirio, a menos que sea por ignorancia, pues nunca fue, en efecto, de una absoluta necesidad. El martirio implica siempre carencia de raciocinio o de tacto para la proclamación de un principio cualquiera, nuevo en el mundo. Analizad al martirizado, y siempre hallaréis en el mártir una fuerza o una idea que lo obligó a obrar en una forma antagónica y ofensiva para alguien. Un hombre de mucha inteligencia, a fuerza de pensar siempre en una misma idea, acaba por obsesionarse con ella. El antagonismo que se ha ido formando entre su pensar y el pensar de los demás ha existido primeramente en su propia inteligencia. Yo no vengo con la paz, dijo Cristo, sino con la espada. Mas ahora han llegado ya en la historia de este mundo los tiempos en que la espada será envainada para siempre. Hay personas de mucha bondad que hacen ahora uso inconscientemente de la espada, cuando de ser más avisadas emplearían mejor sus fuerzas. Espiritualmente, podemos usar y aún abusar de la espada de la represión o corrección, y de la espada de la aversión o del aborrecimiento, contra aquellos que no escuchan o no entienden lo que decimos, y también la espada del desmerecimiento o prejuicio contra aquellos que no se avienen a adaptar nuestros peculiares hábitos o costumbres. Toda discordancia espiritual que descubrimos en nosotros contra los demás, es una verdadera espada, pero espada de dos filos, pues al herir a los otros nos hiere a nosotros mismos. Tal es el elemento espiritual que arrojamos fuera, tal es el que en cambio recibimos.
La venida del imperio de la paz no puede ser sino por la reconciliación de todas las diferencias espirituales, haciendo amigos de los enemigos, tornando en los hombres más eficaz el bien que hay en ellos que el mal, destruyendo su inclinación a la chismografía y al mal hablar, e introduciendo en su espíritu ideas o cuestiones mucho más agradables y más provechosas, haciéndoles así gustar de una vida que tiene leyes, generalmente desconocidas, que dan salud, felicidad y fortuna sin injusticia y sin daño a los demás. El bueno es el mejor abogado o defensor de sí mismo, pues hallará siempre en su camino la sonrisa de la verdadera amistad, así como el malo o el pecador no hallará nunca sino daño y enfermedad. El hombre o la mujer más repulsivos, la criatura más llena de engaño, traición o falsedades, necesita de nuestra piedad y de nuestra ayuda para todo, pues los tales, dando origen continuamente a malos pensamientos, son también el origen de su propia pena y sus dolencias. En nosotros mismos podemos ver que formamos un mal concepto de una persona de la cual hemos recibido un ligero desaire o nos ha causado un daño o una injusticia, y sucede que tal concepto perdura en nosotros hora tras hora y aún quizá día tras día. Hasta puede ser que nos llegue a fatigar esa idea. Pero no sabemos, sin embargo, arrojarla fuera de nuestra mente, pues no tenemos en realidad defensa contra el asedio persistente de una de esas fantasiosas y perturbadoras ideas que acaban por hacer presa en el espíritu, y lo que hace buena presa en el espíritu hace también presa en el cuerpo. Esta es la causa de que salga de nosotros contra una persona determinada un pensamiento hostil o de oposición, que no siempre parece visiblemente justificado, y es que formamos de los demás el concepto que los demás formaron de nosotros, lo cual viene a determinar un verdadero oleaje de hostiles y contrarias ideas, lanzando y recibiendo todos mutuamente esta clase de invisibles elementos y sosteniendo esta guerra silenciosa entre fuerzas invisibles, guerra en la cual siempre acaban por salir perjudicados ambos combatientes. Esta lucha de opuestos deseos y de fuerzas opuestas existe constantemente en torno de nosotros, lleno está de ella el espacio. Esforcémonos, pues, en olvidar los pensamientos enemigos, no arrojando fuera de nosotros más que ideas amistosas y de bondad, con lo cual hacemos un acto de verdadera protección de nosotros mismos, de igual modo exactamente que podemos defendernos con las manos de un ataque corporal. La persistente idea de la amistad y de lo bueno deja de lado las ideas de maldad y las vuelve completamente inofensivas. La recomendación de Cristo de que hagamos bien a nuestros enemigos está perfectamente fundada en una ley natural. Y es que Cristo sabía que la idea o el elemento del bien acrecienta mucho nuestro poder y previene y desvía todo daño que nos pudieran causar los malos pensamientos. Pidamos el completo olvido de una persona o de una cosa cuando esta persona o cosa pueda despertar en nosotros el dolor o la indignación. Pedir es un estado de la inteligencia que pone en acción fuerzas que han de darnos siempre el resultado apetecido. La petición es la base científica de la plegaria, que no es lo mismo que suplicar. Pidamos constantemente nuestra parte de fuerzas, fuera de los elementos que ya nos rodean, y mediante ellas podremos dirigir a nuestra inteligencia por el camino de las mejores y más nobles aspiraciones. No hay límite en las fuerzas que podemos adquirir continuamente para acrecentar cada día nuestro poder espiritual. Este poder es tal, que puede alejar de nosotros todo dolor procedente de alguna honda tristeza, o de falta de bienes, o de falta de amigos, o de alguna situación desagradable de la existencia. Este mismo poder nos da todo elemento intelectual, cuando se desarrolla favorablemente, para la adquisición de bienes materiales o de buenos amigos. La inteligencia fuerte arroja fuera toda molestia, toda fatiga y todo mal humor, olvidándolos e interesándose en alguna otra cosa de mayor provecho. La inteligencia débil cae fácilmente en el cansancio y en el disgusto, y acaba por ser esclava de ellos. Cuando tememos que nos sobrevenga algún infortunio, el cual no podemos en modo alguno evitar, nuestro cuerpo se debilita, nuestras energías se paralizan. Pero podemos, pidiéndolo constantemente y sin fatiga, lograr que nos venga del exterior un poder que arroje fuera de nosotros el medroso y perturbador estado de nuestra inteligencia, siendo este poder siempre el mejor camino para llegar al triunfo. Pidamos constantemente dicho poder, y él aumentará más y más en nosotros, hasta que no conoceremos ya el acobardamiento. Un hombre o una mujer de veras valientes y sin miedo pueden realizar maravillas. El que tal o cual individuo deje de adquirir este acrecentamiento del poder espiritual no prueba que ese poder no pueda ser por otros adquirido. Cosas aún más maravillosas han sucedido en el mundo.
Hace 30 años que aquel que hubiese afirmado que la voz humana podía ser oída en Nueva York desde Filadelfia, hubiera sido tenido por loco. Y hoy las maravillas del teléfono se ha convertido en una de las cosas más vulgares. Hombres y mujeres, cultivemos todos y hagamos uso continuamente de este poder, y así podremos cumplir en este mundo maravillas tales como ni la más desenfrenada fantasía nunca se ha atrevido ni siquiera a sospechar. Siguiente capítulo. De la formación del espíritu. Como de la combinación de varios elementos químicos se forman o nacen nuevas sustancias, asimismo de la combinación y fusión de la substancia espiritual que fluye de una inteligencia a otra, se forman o nacen espíritus nuevos. El carácter y las cualidades de nuestro espíritu son coloreados, y a veces modificados más o menos extensamente, por cada una de las personas con las cuales nos ponemos en relación, pues nuestro espíritu se mezcla con el suyo y forma una combinación nueva. Venimos a ser como una persona diferente, en cierta extensión, según estemos hablando una hora seguida con fulano, o bien conversemos más o menos íntimamente con futano. Y es que la naturaleza suya o sus cualidades espirituales se han combinado con las nuestras propias y las han modificado. Si tenemos frecuente comercio y trato con la gente baja y miserable, nuestro espíritu se combinará con los elementos espirituales suyos, y aunque hagamos grandes esfuerzos para mejorar y aspirar a lo más noble, acabaremos por ser tan groseros y bajos como ellos, pues la comunicación con los malos corrompe a los buenos. Si nos asociamos con espíritus refinados y puros, de nobles y excelsas aspiraciones, nuestro espíritu, resultado de la combinación con sus elementos, será también puro y elevado, noble y aún poderoso. La asociación con los bajos y los impuros hace perder a nuestro espíritu todo su poder, y el que debilita su inteligencia debilita también su propio cuerpo, perdiendo entonces todo poder aún para obtener en los negocios de la tierra los resultados que desea. Si hay constante comunicación y mezcla de sus elementos entre un espíritu grande y generoso y otro espíritu bajo, y noble y oscuro, la energía del espíritu mejor y más elevado puede quedar totalmente agotada, empleada únicamente en repeler las acometidas del espíritu inferior. Todos los días, millares de delicadas naturalezas se enferman físicamente a causa de que se saturan sus espíritus con los elementos que exhalan los más bajos, más innobles y más oscuros espíritus de que suelen, tal vez inconscientemente, vivir rodeados. Toda nueva idea o todo elemento espiritual trae al cuerpo fuerzas nuevas en la medida misma que fluyen de la propia inteligencia. De ahí la gran fuerza intelectual de que gozaron en su larga existencia terrena seres como Víctor Hugo, Gladstone, Beecher, Bright, Bismarck, Erickson y muchos otros. En realidad, esto no es más que una especie de fosilización de la vida y de la inteligencia, la cual puede durar muchos años, aunque da muy poca alegría y no produce fruto sazonado. El mayor conocimiento de las leyes del espíritu, que guarda escondidas la naturaleza, hará en lo futuro inhábil al espíritu para el uso de su cuerpo, pero acrecerá todavía más en él y constantemente la perfecta posesión de sus poderes mentales y físicos, y esto durante todo el tiempo que le plazca. El cuerpo de muchas personas decae y pierde vigor porque están las tales pensando siempre en una misma serie de ideas. Las ideas y los pensamientos son el verdadero alimento de nuestro espíritu, del mismo modo que el pan es el alimento natural del cuerpo. Toda idea vieja es literalmente vieja, productora solo de elementos o substancias ya sin fuerza alguna y nada apropiados para la nutrición del espíritu. Si el espíritu se halla hambriento, el cuerpo sufrirá hambre también, convirtiéndose en una especie de fósil semianimado. Y si el espíritu es suficientemente robusto aún para exigir lo que le demanda el hambre que siente, entonces experimentará aquella persona una perpetua inquietud, un gran desasosiego y tal vez hasta padecerá alguna enfermedad corporal, en cualquiera de sus variadas formas. Miles y miles de hombres padecen siempre, por esta causa, una verdadera hambre del espíritu. Y es que con su educación mundana, o mejor dicho, la parte de su espíritu educado descuidadamente, de conformidad con el sentir general y el modo de ser que en torno se desarrolla, son incapaces para seguir las advertencias y los consejos de los espíritus, los cuales toman casi siempre por falaces ilusiones o engañosas fantasías generadas en su propio cerebro. Toda nueva idea es un nuevo elemento de vida, y viene a renovar las fuerzas de la existencia. Toda nueva idea, todo nuevo deseo, todo nuevo propósito, nos llena de esperanza y de vigor. El secreto de una vida eterna y feliz está en desear siempre, con plena actividad, todo lo nuevo, o sea,
olvidar las cosas que han pasado e impulsar las cosas que están aún por venir. Ni la eternidad ni el espacio infinito agotarán jamás lo nuevo que contienen. La vejez se apodera del hombre que mira siempre hacia atrás y vive en el pasado. Nada ha de importarnos ya la persona con la cual estuvimos en relación un año aparte del provecho que pudimos sacar de su personal experiencia. Esa persona es muerta para nosotros. Y yo de hoy no es el mismo de ayer, así como el yo de mañana no será tampoco el mismo de hoy. Yo muero todos los días, decía Pablo, y lo decía pensando en que la idea de ayer era viva en él, la hallaba hoy muerta y la arrojaba fuera de sí, del mismo modo que se hace con un vestido viejo, poniendo en su lugar ideas nuevas. Para que nuestro espíritu se mantenga siempre sano y fuerte, conviene que olvidemos cada día algo de lo que queda atrás, no conservemos nunca en nosotros una idea ya muerta, ni hagamos más uso de ella, pues en lugar de aprovecharnos, nos perjudicará. Arrojemos fuera de nuestro espíritu las ideas muertas, del mismo modo que el cuerpo arroja diariamente fuera de él una porción de tejidos muertos. El hombre y la mujer que refuerzan continuamente su espíritu con ideas nuevas, se elevan cada día un poco más hacia un mundo superior. Lo mismo que con la felicidad, que podemos hacer que reine donde estamos, así también podemos atraer constantemente hacia nosotros este flujo perenne de ideas nuevas. Así como podemos tener en nosotros la felicidad, viviendo en el fondo de un calabozo, asimismo el hombre que está despojado de toda idea nueva será un miserable aún viviendo en un palacio. De este modo nos ponemos en camino de la más completa independencia con respecto al mundo físico, y la independencia es origen de todo poder. Si de algún modo nos acostumbramos a una clase determinada de alimentos, a una droga cualquiera o a un estimulante, llegaremos a no poder prescindir de ellos y acabaremos por ser sus verdaderos esclavos. El flujo perenne de las nuevas ideas llega a abrir un camino por donde se escapa fuera de nuestro calabozo toda material y espiritual miseria. Podemos en este mundo ser muy ricos en cosas buenas, y sin embargo ser muy pobres por no saber gozar de ellas. Mas no seremos pobres mucho tiempo en el mundano sentido, si somos acaso ricos espiritualmente. Sin embargo, el espíritu no aspira a atesorar ni a guardar sus riquezas en el fondo de sólidos subterráneos, solo quiere poder gozar de ellas en la hora presente. La corriente constante de nuevas ideas trae siempre consigo nuevo poder. El hombre y la mujer que diariamente reciben de este modo fuerzas de refresco, activarán y llevarán fácilmente adelante todas sus empresas, las cuales cumplirán con fortuna, pues la fuerza silenciosa de nuestra inteligencia mantiene perennemente su presión sobre otras inteligencias que, consciente o inconscientemente, son nuestras cooperadoras. En las más elevadas esferas de la inteligencia humana están siempre aquellos que, alegres y contentos, confían en futuros triunfos y grandes felicidades. Han vivido de conformidad con la ley, y su alegría es la prueba. En ellos, la fe ha tenido el origen de su victoria. Ellos saben que, manteniendo su inteligencia en estado apropiado para la inspección de sus ideas y pensamientos, atraen hacia sí una constante corriente de felicidad y de poder, y con ayuda de este poder y de esta felicidad tendrán siempre suerte en todo, sin disgustos, sin penas, sin debilidades. Ellos saben también que cada uno de sus proyectos, mientras observen la ley, obtendrá completo éxito, de manera que su existencia no es más que una constante sucesión de triunfos. De ahí que la fe y la confianza en sí mismos se hacen tan ciertas y positivas como es cierto que el fuego quema y que el agua apaga el fuego. Deseándolo de un modo muy serio y persistentemente, podemos llegar a ponernos en armonía con este orden intelectual y sacar del mismo nueva vida y elementos productores de energía. Con el esfuerzo que hacemos para arrojar fuera de nosotros toda envidia, toda tristeza, todo rencor o cualquier otro pensamiento impuro, desembarazamos el camino para hacer posible aquella confianza. Todo pensamiento que pueda causarnos algún daño es un pensamiento impuro. Desterrar una costumbre muy arraigada en nuestra existencia puede ser al principio una muy difícil tarea. Pero, mediante nuestro constante esfuerzo o deseo de arrojar fuera de nosotros toda clase de perjudiciales ideas, se nos hará la empresa cada vez más fácil y llana. Todo pensamiento impuro es así como suciedad e impureza que nos priva de aproximarnos a los más elevados órdenes de la inteligencia. Para el espíritu, es el pensamiento o la idea de una cosa tan real y verdadera como lo es para nosotros una piedra.
Así pues, y diciéndolo literalmente, puede nuestro espíritu cubrirnos de inmundicias o de flores. Un gran poeta, un artista, un escritor, en general, y aun todo hombre que se distinga en un orden cualquiera de la vida, puede muy bien, en parte muy extensa, deber su grandeza a inspiraciones de invisibles inteligencias que le dictan su obra. De modo que el tal puede haber sido, no el verdadero autor de su obra, sino un intérprete nada más. Un hombre puede ser ruin, mezquino, vano, víctima de pasiones desordenadas, y al mismo tiempo saber dar la más refinada expresión a sentimientos muy elevados, pues una pequeña parte de la inteligencia de este hombre responde todavía a esos sentimientos, aunque sus defectos y sus pasiones tienen ya mayor ascendencia en su espíritu. En cierto modo, puede este hombre elevarse, aunque con dificultad, a las más sublimes alturas. Pero ordinariamente no es en realidad sino un hombre muy bajo. Ha habido poetas cuyos sentimientos, expresados en diferentes épocas de su existencia, son extraordinariamente contradictorios. Unas veces han manifestado una gran pureza de alma, y otras ha sido todo al revés. Pero siempre su vida pública ha sido baja, humilde o rastrera. Y es que su naturaleza, en un momento favorable, fue empleada por alguna inteligencia invisible de orden más elevado para la expresión de sus propios pensamientos. Es de absoluta necesidad para la inteligencia alimentarse con ideas elevadas, con visiones de la grandeza y de la belleza de la existencia, para adquirir la posibilidad de darles adecuada expresión. Esta necesidad es una ley de la naturaleza. Y téngase en cuenta que eso no es una obligación, en el sentido ordinario de la palabra, sino una verdadera necesidad. Si somos muy ricos espiritualmente, no hay duda que haremos uso de esa riqueza apenas hallemos oportunidad para ello. Somos entonces lo mismo que un árbol que está sobrecargado de fruto bien sazonado. Cuando el fruto está maduro, por sí mismo cabe. Cuando el espíritu es muy rico, también por sí solo adelanta. Y si no tiene junto a él a nadie que lo pueda oír, se va a donde pueda ser oído, llevado por la necesidad de la propia conservación. No podríamos, con toda seguridad, conservar un don cualquiera con los demás, quedándonos siempre encerrados en nosotros mismos. Cuanto más el espíritu crece en riqueza y elevación de pensamientos e ideas, impulsado por el conocimiento de su propio poder, con más ahínco busca la mejor dirección y el modo mejor de expresar externamente esta riqueza. De esta manera puede un día hallar en la esfera terrenal de la existencia una organización que se impresione al contacto de la suya, y aún puede lograr lo mismo con muchas organizaciones, individual y separadamente, y unidas luego en una especie de cooperación. Un cierto número de esas inteligencias enlazadas por un común propósito, se dirigirán a él todas juntas y, durante un tiempo más o menos largo, lo rodearán y protegerán con su propia atmósfera espiritual, atmósfera que accionará como un verdadero estimulante sobre el individuo que la ha provocado, levantándolo espiritualmente muy por encima de su plano ordinario y que le es propio, viviendo durante todo aquel tiempo las cosas a la luz de una existencia mucho más pura y más elevada que la mayoría de los hombres que viven con él, o con ella, pues puede igualmente ser una mujer. En esta condición mental, el sentimiento de un orden de cosas más elevado que el ordinario queda impreso en nuestra mente. En otras palabras, esta cooperación de inteligencias más elevadas permite a un espíritu la adquisición de lo terreno. Absorbe aquellas inteligencias en sí mismo y siente su poderosa influencia, es como si, en realidad, estuviese por ellas alentado, vigorizado con su poder, y se siente alegrado, casi embriagado por ellas, a causa de que sus elevados y poderosos pensamientos son como un estimulante, cuya influencia en el individuo hállase relacionada con la organización de cada cual, con su impresionabilidad, con su capacidad para recibir esta clase de pensamientos. Esta especie de estimulación se conoce también con otro nombre, el de influencia magnética, en la cual está el secreto de la positiva atracción que una persona puede ejercer sobre otra. La persona atraída se siente positivamente estimulada a aproximarse a la otra, a causa de haber absorbido la idea de aquella que ejerce la acción. En condición mental superior a su propio estado, un poeta puede dar expresión a los pensamientos e ideas que lo rodean, de conformidad con su propio gusto o tendencias en cuanto al ritmo y al metro. Aunque también puede serle el poema dictado positivamente por las inteligencias superiores que han producido en él lo que llamamos estado de inspiración. Muchas obras han sido escritas gracias a un semejante estado de la inteligencia, producido por las causas arriba mencionadas, y no pocos de los inventos que han sorprendido al mundo han sido de igual modo depositados en las inteligencias de un hombre, para luego surgir de ella esplendorosamente.
Los artistas, pintores o escultores pueden también trabajar bajo la influencia de esta misma inspiración, como no pocos generales, en pleno combate, se han visto a sí mismos ayudados en sus operaciones militares. En el mundo comercial y financiero, la misma ley, exactamente, está en toda su vigencia ejerciendo su poder sobre nuestros propósitos e intenciones, sean de mucha o de poca relevancia. No hay hecho importante cumplido en una esfera cualquiera de la vida, ni hay poderoso esfuerzo intelectual, ni hay descubrimiento o invención, que sea resultado de una sola inteligencia, sin ayuda de ninguna otra fuerza espiritual, pues en realidad no somos sino partes de un mismo todo, no somos sino miembros de un mismo cuerpo. No podemos nada absolutamente sin la ayuda de los demás, y el hombre que piensa ser algo por sí mismo es porque se mueve entre las sombras de su ignorancia. El poeta que ha escrito bajo el inspirante poder de otras inteligencias, tiene mucho ganado para pasar a la posteridad con un gran nombre, aunque puede no merecer toda la reputación que ha ganado. Sus escritos son en gran parte el resultado de una concentración intelectual ejercida en su mente por la asociación de invisibles inteligencias. Así reforzado su intelecto, fue ya capaz de elevarse cada vez a mayores alturas, absorbiendo en las altas regiones nuevas y grandiosas ideas. Puestos así en relación mental con otros hombres, les comunicaremos nuestras ideas y pensamientos, y ellos a su vez nos comunicarán los suyos. Si cerramos nuestra mente, nos privamos de la adquisición de ideas nuevas, de impulsos nuevos. En el momento en que encerramos dentro de nosotros mismos una verdad, un proyecto, una invención, con la idea de que son exclusivos y propios, nos quedamos aislados dentro del medio en que vivimos y de esta manera empobrecemos cada vez más nuestros sentidos. El que liberalmente da de lo suyo aumenta su riqueza, pues, prescindiendo de todo lo que es superfluo, puede fácilmente retener lo necesario para subvenir a sus necesidades materiales. La frase "el que literalmente da deliberadamente recibe" fundas en un hecho científicamente demostrado y en una ley que rige el mundo invisible espiritual. Hay actualmente en la Tierra espíritus reencarnados que, durante una anterior y reciente existencia, gozaron tal vez de una gran fama en algún campo del esfuerzo humano. Hay genios entre nosotros que se ganaron una parte, si bien pequeña, de su nombradía en una existencia anterior. Así se explica que muchas de sus fuentes de inspiración hayan desaparecido, o sea que el conjunto de inteligencias invisibles, que en su anterior existencia acudieron a él para descargarse de una parte de su riqueza espiritual, dejaron de accionar apenas dejaron de sentir esta necesidad, pues eran inteligencias que habían de exteriorizarse de algún modo, y no disponían de un cuerpo propio, por lo cual aprovechaban un cuerpo ajeno, pero muchas veces sus ideas pueden resultar excesivamente sutiles para que las reciba un determinado ser de la Tierra. En algún modo, la idea es una cosa orgánica. Hay creadores de ideas, como los hay que únicamente asimilan las ideas de los demás. Los hay que pueden vivir, según un más elevado ideal, en la mayor variedad de ocupaciones y de existencia. Cuando uno descubre en sí mismo la necesidad de obrar en una forma determinada, procura atraer lo mejor del universo, de que puede apropiarse y le haya de servir, convirtiéndose entonces en un absorbedor espiritual que a todos lados se dirige para captarse los pensamientos o ideas que le convienen, pensamientos e ideas, sin embargo, que luego modifica según su propia íntima individualidad. Cada hombre y cada mujer vienen a ser así como un globo de cristal que refleja la luz según el color que tenga el globo. La luz que se refleja en él brilla en toda su pureza y envía sus rayos a todas partes. La luz, en este ejemplo, representa el espíritu, y el globo de cristal o reflector representa la inteligencia individual, que modifica la luz según su propio color. Todo el aceite que alimenta nuestra lámpara puede venir de esta misma y única fuente. Por lo tanto, en una serie de lámparas, los rayos luminosos que despidan serán de tan diversos colores como de diferentes colores estén pintados los globos que reflejen su luz. Asimismo, en una serie de personas distintas, aunque estén todas iluminadas por el mismo espíritu, sin embargo cada una de ellas reflejará ese espíritu según sea su propia individualidad. Podemos ser creadores y originales aún absorbiendo la luz de otro espíritu, pues le damos nosotros una expresión propia y personal. Admiramos el arte de un actor cualquiera, y en aquel momento absorbemos algo de su espíritu. Pero no queremos convertirnos en una copia servil de su arte, y entonces su espíritu se combina con el nuestro, efectuándose de este modo, entre invisibles elementos, una verdadera operación química.
Y de esta combinación de su espíritu con nuestro espíritu resulta un elemento nuevo, resulta un arte original, que es nuestro arte propio. Nuestros más puros móviles y pensamientos, nuestros más generosos propósitos, nuestras más originales y sorprendentes ideas, son el resultado de estas rapidísimas combinaciones. Las cualidades de justicia y de generosidad o desinterés que podamos poseer nacieron en nosotros del mismo modo, pues son elementos que existen por sí mismos, como está demostrado científicamente. El espíritu egoísta se contenta con vivir de lo que toma de los demás. Se apropia ideas y pensamientos de otros, pero no pretende nunca hacer creer que son suyos, satisfecho ya con pasar por un simple copiador de los demás. Pero no siempre se tienen a la mano modelos que copiar. Además, ha de venir forzosamente un tiempo, en esta o en otra existencia, en que todo espíritu ha de querer poder vivir de sus propios recursos, y entonces se verá pobre a sí mismo e inhábil para la creación, debido a su costumbre de copiar, hallando que esta costumbre lo imposibilita para la química asimilación de que hemos hablado, asimilación de que han de nacer nuevos elementos, o, dicho en otras palabras, pensamientos e ideas originales, pintados con nuestro propio color. Aquel, pues, no habrá hecho más que tomar lo que es propio de otros, exteriorizándolo luego como si fuera suyo. No ha sido en realidad un verdadero fabricante, no ha sido más que un expedidor de las mercancías de otros, teniendo en cuenta que las ideas que asimilamos pueden igualmente venirnos de inteligencias cuyos cuerpos son visibles para nosotros o invisibles, no pasando los tales nunca de simples copiadores y perjudicando al poder, que está latente en todos nosotros, de iluminar según nuestra luz peculiar o personal. Si un espíritu halla a mano una organización impresionable, e introduce en ella continuamente sus ideas y sus propios deseos, llega a convertirla en un intérprete suyo, que habla o escribe según la influencia recibida, y puede así acometer grandes daños e injusticias. Y ya es inútil que quiera hacer uso de su espíritu de un modo elevado y conveniente, pues la absorción continuada de las ideas y pensamientos del otro engendra en él la costumbre y el deseo de no hacer nada si no es hablar, escribir o dar cumplimiento a alguna cosa de lo que constantemente se le ordena. Por esto hay personas que no adelantan ni progresan más que en un solo sentido. La inteligencia bien equilibrada, el armonioso y bien organizado ajuste de cualidades que son necesarias para engendrar una originalidad cada vez más potente, ha de venir de nuestra contemplación y nuestra participación de la vida en todas o en muchas de sus esferas y aspectos, en tantos como nos sea posible, guiados siempre por los más puros y desinteresados móviles. Necesitamos mezclarnos y simpatizar con toda clase de hombre, con toda clase de ocupaciones, para que llegue nuestra propia concepción de la vida a caracterizarse por una grande y fuerte originalidad. Deseamos ya, entonces, siempre guiados por móviles generosos, no que sea nuestra inteligencia un simple conjunto de retazos tomados de aquellos con quienes hemos estado en contacto, sino más bien un hermoso mosaico en el cual cada una de las ideas tomadas de otros e injertadas en nuestra inteligencia presente una particularización propiamente nuestra.